La lluvia caía suave sobre la pequeña ciudad de Villa Serena, esparciendo un olor a tierra mojada que parecía cargar recuerdos antiguos y sentimientos que nadie más quería enfrentar. Las calles, casi vacías, reflejaban las luces de los postes como láminas temblorosas. Era temprano en la noche, pero había una extraña sensación de peso en el aire, como si algo estuviera a punto de ser arrancado de su lugar. Daniel caminaba por la acera estrecha, la capucha del suéter empapada, los pasos arrastrados. Tenía 34 años, pero su semblante parecía mayor, marcado por noches mal dormidas y años de conflictos silenciosos. La barba sin afeitar, los ojos hundidos y el andar inquieto denunciaban a alguien que libraba batallas internas que nunca eran vistas, pero siempre sentidas. El teléfono vibraba en su bolsillo. Era la tercera vez que su hermana, Sara, llamaba ese día. Dudó un instante, el dedo sobre la pantalla, pero decidió ignorar. No tenía fuerzas para hablar, no esa noche. El peso en el pecho apretaba más con cada paso. Daniel sentía que había algo extraño en el aire, algo que llevaba años evitando enfrentar. Cuando finalmente llegó a la casa antigua donde había crecido, se detuvo. La puerta de madera oscura estaba entreabierta, la luz de la sala encendida y la sombra de su madre proyectada sobre la pared. Doña Elena siempre dejaba la puerta sin llave. Decía que Dios guarda a quien confía. Daniel solía decir que en la práctica esa frase era peligrosa, pero esa noche algo en él sabía que la puerta abierta significaba más que un hábito, significaba urgencia. Entró despacio. «¿Mamá?», llamó, pero la voz salió quebrada. Doña Elena estaba sentada en el sillón marrón, las manos temblorosas sosteniendo una carta doblada con cuidado. El cabello gris caía sobre los hombros y la mirada, esa mirada fuerte que siempre tuvo, parecía distante, como si viera algo mucho más allá de la sala. «Daniel», dijo ella con una sonrisa cansada, «pensé que no vendrías». Él cerró la puerta y respiró hondo. Había olor a té de manzanilla, el preferido de ella, pero también un clima extraño en el aire, un silencio pesado, tenso. «¿Qué está pasando?» «Sara me llamó todo el día». La madre respiró hondo. Sus manos apretaron la carta como quien sostiene un secreto a punto de explotar. «Siéntate, hijo mío». Él obedeció, aunque a regañadientes. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, algo raro, casi imposible. Elena era el tipo de mujer que soportaba el mundo en silencio, pero esa noche parecía romper su fortaleza interior. «Daniel», comenzó con la voz temblorosa, «hoy recibí una noticia que nunca quise darte, pero ya no puedo esconderla». Daniel frunció el ceño, inquieto. «Mamá, dilo de una vez». Ella cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera libre, silenciosa. «Tú no creciste sabiendo quién es realmente tu padre». El mundo alrededor de Daniel pareció congelarse. Un segundo, 2, 3, y luego su corazón comenzó a latir fuerte, tan fuerte que parecía resonar por toda la sala. «¿Cómo así?», susurró él. Elena respiró hondo, como quien decide atravesar una tormenta sin paraguas. «El hombre al que llamas padre», tragó saliva. «No es el hombre que te engendró». Daniel sintió el cuerpo entumecerse. «Esto es una broma, ¿verdad?». Su voz salió ronca, incrédula. «Tú nunca me harías esto». Elena negó despacio, con tristeza genuina en los ojos. «Debí habértelo contado antes, pero tuve miedo de perderte, de herirte, de revivir cosas que enterré. Fui cobarde, Daniel». «Lo sé». Los ojos de él se llenaron de lágrimas calientes. 34 años, mamá. 34 años creyendo una mentira. Un silencio pesado cayó sobre ellos.
La lluvia golpeaba más fuerte afuera, como si reforzara el dolor que se esparcía por la sala. Elena continuó, casi en un susurro: tu padre biológico nunca supo que tú existías. Daniel se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo con un sonido áspero. Basta, no quiero escuchar nada más. Elena intentó tocarlo, pero él se apartó. Daniel, por favor. Sí, pequé, pero era joven, estaba confundida y sola. Tomé decisiones equivocadas, decisiones que cargo hasta hoy, pero Dios me ha pedido durante años que te diga la verdad. Hoy recibí una carta de él. Ella extendió el sobre con manos temblorosas. Daniel lo observó un momento, intentando descifrar el contenido sin tocarlo. El sobre estaba amarillento en los bordes, como si hubiera sido guardado durante décadas. Había algo escrito a mano, con letras firmes y antiguas. Para Elena, sobre Daniel. Tragó saliva. Su nombre allí. ¿Escrito por quién? Léela, pidió Elena con la voz quebrada. Pero Daniel no pudo. No puedo, dijo, dando un paso atrás. No ahora. Su respiración se volvió pesada. El pecho le dolía, no como dolor físico, sino como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Siempre dijiste que yo escondía cosas, murmuró Elena llorando. Y escondí una de las peores. Pero te pido, por todo lo que aún tenemos, que algún día me perdones. Daniel cerró los ojos con fuerza. Quería gritar, quería romper algo, quería correr hasta no sentir nada, pero se quedó inmóvil, como quien intenta mantenerse de pie mientras el suelo se derrumba. Entonces Elena dijo algo que cortó el aire. Antes de que te vayas, ora conmigo. Daniel abrió los ojos despacio, como si la frase lo hubiera golpeado en el pecho. Hacía años que no oraba con su madre, tal vez desde la muerte del padrastro, o del padre no biológico, como acababa de descubrir. Mamá, por favor, murmuró, sin fuerzas. No ahora, pero ella insistió, tomando su mano con una firmeza inesperada. Daniel, yo pequé, pero Dios sigue siendo bueno. Él está aquí, siempre ha estado, y Él puede darte fuerza para escuchar la verdad, porque te va a herir, pero también puede liberarte. Sus palabras lo alcanzaron como una llama incómoda que ilumina rincones oscuros que él prefería mantener apagados. Silencio. La respiración de Daniel temblaba. Su mirada estaba perdida. Finalmente dejó que sus manos cayeran sobre las de ella sin mirar, sin reaccionar, pero permitiendo el contacto. Elena cerró los ojos. Padre, comenzó con la voz temblorosa, ten misericordia de nosotros. Yo erré, yo escondí, yo pequé, pero te pido, alcanza a mi hijo. No permitas que cargue este dolor solo. Dale valor para escuchar, para entender, para perdonar. Y si es tu voluntad, para recomenzar. En el nombre de Jesús, la voz le falló y apretó la mano de su hijo como si sostuviera algo a punto de escaparse. Daniel sintió algo. No un milagro extraordinario, no una visión, no una luz, sino un leve incómodo, una presencia silenciosa, casi imperceptible, que durante años había tratado de ignorar. Un recuerdo distante de fe. Respiró hondo, sintiendo el pecho doler una vez más, pero no retiró la mano. Cuando ella terminó, soltó un suspiro largo. Daniel abrió los ojos y susurró: necesito irme. Elena no intentó detenerlo, solo entregó el sobre. Cuando estés listo, léelo. Él tomó el sobre sin mirarla, se dio la vuelta y salió. Al entrar bajo la lluvia, sintió las gotas frías en el rostro, pero en vez de aliviarlo, parecía empeorar la sensación de ahogo. Apretó el sobre contra el pecho y, mientras caminaba rápido por la calle oscura, repetía para sí mismo, como si intentara convencerse: esto no puede ser verdad, no puede ser verdad, pero lo era.
y ese sobre, tan pequeño, tan ligero en la mano, parecía más pesado que todos los años de silencio que ambos habían cargado. Esa noche, Daniel no volvió a casa, y por primera vez desde que era niño sintió miedo de mirar a Dios. La madrugada avanzaba lentamente cuando Daniel finalmente dejó de caminar sin rumbo por la ciudad. Las calles estaban vacías, excepto por algunos autos a lo lejos y el sonido distante de un perro ladrando en algún patio. La lluvia había disminuido, pero el viento helado cortaba su rostro como pequeñas navajas. Caminó hasta llegar a la orilla del viejo río que atravesaba Villa Serena. Era un lugar que solía traerle paz, pero esa noche el agua oscura parecía reflejar exactamente lo que él sentía por dentro: turbulencia, profundidad y miedo. Se sentó en un banco oxidado. Sus manos temblaban al sostener el sobre. Su nombre escrito allí ardía como hierro al rojo vivo. «Esto no puede estar pasando», murmuró con la voz quebrada. Cerró los ojos presionando las manos contra el rostro. Imágenes confusas venían a su mente. El padre que lo crió, los juegos de la infancia, los regaños, los consejos, la primera bicicleta, y ahora todo aquello estaba siendo empujado a una caja llamada mentira. «Dios, ¿por qué?», susurró sin darse cuenta de que estaba orando. «¿Por qué ahora?». Silencio. Solo el río respondía, con su flujo constante, indiferente al caos de un hombre. Daniel respiró hondo y finalmente abrió el sobre. La carta tenía el papel amarillento, pero estaba bien conservada. La letra era firme, madura, como la de alguien que estaba acostumbrado a escribir poco, pero con intención. Comenzó a leer, y cada línea parecía arrancarle algo desde dentro. «Elena, escribo porque ya no puedo cargar con la culpa de lo que guardé en silencio durante tantos años». Su pecho se apretó. «Yo soy el padre de Daniel. No sé qué nombre tiene hoy, no sé cómo está, pero sé que existió. Y sé que fallé con ustedes». Las palabras se volvieron borrosas. Daniel sintió los ojos humedecerse, pero continuó. «Si algún día decides contárselo, quiero que sepas que nunca te abandoné. Me alejaron, y hoy, a los 63 años, con la salud frágil y el corazón cansado, comprendí que esconder la verdad solo me alejó aún más de Dios». Esa frase lo golpeó como un puñetazo. «Estoy dispuesto a encontrarlo, a pedir perdón, a enfrentar lo que sea necesario. Mi nombre es Jonas Miranda. Vivo ahora en Serra Clara, en el barrio Villa Esperanza, calle de los Cedros, número 19. Las manos de Daniel temblaron. Jonas Miranda. Un nombre que nunca había escuchado. Un hombre que afirmaba ser su padre. Una verdad que contradecía toda su vida. Cerró la carta con fuerza, como si pudiera obligar al dolor a detenerse. Pero no se detuvo, solo creció. «¿Por qué nadie me lo dijo?», murmuró indignado. «¿Por qué tuve que descubrirlo así?». De repente escuchó pasos detrás de él. Era Sara, cabello recogido, rostro preocupado, abrigo puesto a toda prisa, ojos llorosos. «Daniel». Respiró hondo al encontrarlo. «Te busqué por toda la ciudad». Él se secó discretamente el rostro, intentando recuperar la compostura. «¿Qué haces aquí?». «Mamá me llamó llorando. Dijo que saliste sin decir nada y que te llevaste la carta». Sara se acercó despacio como quien está frente a un animal herido. Se sentó a su lado, pero respetó el silencio. «¿La leíste?», preguntó con cuidado. Daniel asintió. «¿Y?». Tardó en responder. Por fin sacó la carta doblada del bolsillo y se la entregó. Sara la leyó en silencio. Sus ojos comenzaron a llenarse, pero respiró hondo y dejó que la carta cayera sobre su regazo. «Yo ya lo sabía», confesó con voz baja. Daniel la miró incrédulo. «¿Qué?». Sara miró hacia el río antes de responder, como si buscara coraje en la oscuridad.
Mamá me lo contó hace 3 años. Intenté decírtelo varias veces, pero ella me rogó que esperara. Decía que no estabas listo, y yo acepté. Él apretó los puños. Decidieron por mí. No fue eso. Ella puso la mano sobre su brazo, pero él se apartó. Fue miedo. Miedo de herirte. Miedo de que te alejaras. Miedo de que todo se derrumbara. Y se derrumbó de todas formas, respondió él levantándose. Sara también se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Daniel, por favor, no nos castigues así. Sé que duele, sé que está siendo cruel, pero mamá te ama, se arrepiente todos los días. Carga esta culpa como una cruz. Y tú siempre fuiste todo para ella. Él pasó la mano por el cabello, desesperado. No sé qué hacer. Sara se acercó, esta vez con firmeza. Empieza escuchando a Dios, porque si solo escuchas tu dolor, vas a destruir todo lo que aún puede ser restaurado. Daniel rió, pero no de alegría, de incredulidad amarga. Dios, apenas consigo entender quién soy ahora. Ella levantó su rostro suavemente. Sigue siendo Daniel, y Dios sigue siendo Dios. Nada cambió para él. Él todavía te ve, todavía te llama, todavía te quiere completo. Las palabras lo dejaron inmóvil. Por algunos segundos, solo el sonido del viento, hasta que Sara añadió, ¿vas a buscarlo? Daniel tragó en seco. Miró la carta, el río, el cielo oscuro. No lo sé. Una parte de mí quiere ir mañana mismo, otra parte quiere destruir esta carta y fingir que nada pasó. Pero pasó, dijo Sara firme. Y Dios solo revela la verdad cuando está listo para sanar. Daniel guardó silencio. Sentía, en el fondo, muy en el fondo, que aquello no era casualidad. Parecía un llamado, un movimiento, una pieza que Dios estaba reorganizando después de años. Pero aceptar eso significaba enfrentar dolor, mucho dolor. Necesito tiempo, murmuró. Lo sé. Sara lo abrazó. Pero cuando decidas, iré contigo. No vas a ir solo. Daniel dudó, pero permitió que ella lo abrazara. Sintió el pecho aliviarse, aunque fuera por un instante. ¿Vamos a casa?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No, hoy. No puedo mirar a mamá todavía. Está bien, ¿quieres quedarte aquí? Sí. Sara asintió, secó sus lágrimas y besó su mejilla. Estaré orando por ti. Cuando ella se alejó, Daniel volvió a sentarse en el banco. Tomó la carta y la leyó de nuevo. Por tercera vez. El nombre, la dirección, el arrepentimiento. Y algo dentro de él, algo profundo, casi olvidado, comenzó a arder lentamente, como una llama encendida después de años apagada. Él no lo reconoció en ese momento, pero era el Espíritu Santo, suturando silenciosamente una herida antigua que él ni siquiera sabía que existía. La madrugada avanzó mientras Daniel contemplaba la oscuridad, tratando de aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma. El amanecer llegó sin pedir permiso. Daniel pasó la noche despierto, observando el agua correr y tratando de organizar pensamientos que simplemente se negaban a tomar forma. El cielo pasó de un azul pálido a un dorado suave y finalmente a un claro luminoso, pero nada de eso trajo luz a su interior. Cuando se levantó del banco, sus piernas estaban entumecidas, la cabeza pesada y el cuerpo exhausto. Pero había una decisión, aunque incompleta, nacida durante aquellas horas silenciosas. Necesitaba ver a ese hombre. Necesitaba mirar a los ojos de Jonas Miranda. Necesitaba confirmar, o negar, aquella verdad que lo atormentaba desde que abrió la carta. En el auto sujetó el volante con fuerza mientras miraba el camino por delante. Serra Clara quedaba a casi 4 horas de allí. Lo sabía porque ya lo había buscado en el celular antes de que saliera el sol. «Estoy loco», murmuró para sí mismo. «Completamente loco». Pero giró la llave de la ignición.
Antes de poner el auto en marcha, su celular vibró. Era un mensaje de Sara. Cuando decidas ir, avísame. Yo voy contigo. Y otro enseguida, estoy orando por ti desde que llegué a casa. Daniel cerró los ojos. Por un instante sintió un deseo repentino de volver a casa, meterse bajo las cobijas y fingir que nada estaba pasando. Pero la carta estaba en el bolsillo de su chaqueta. Ese nombre, esa dirección, esa confesión escrita en un papel, no le darían paz. Soltó un largo suspiro, puso el auto en la calle y comenzó a conducir. El viaje empezó en silencio. Solo el sonido del motor y el zumbido constante de los neumáticos. Poco a poco, mientras se alejaba de la ciudad, una sensación extraña se instaló, como si estuviera siendo empujado hacia un destino que no eligió, pero que lo esperaba desde hacía décadas. Los primeros kilómetros estuvieron llenos de rabia. ¿Por qué me mintieron?, rezongó conteniendo la furia. ¿Por qué tuve que enterarme así? ¿Por qué justo ahora? Las respuestas resonaron solo en su mente. Porque Dios eligió este momento, porque ahora estás listo para saber, porque la verdad solo sana cuando llega en el tiempo correcto. Pero Daniel no quería escuchar. No todavía. La carretera atravesaba campos extensos, pastos verdes y largos tramos de árboles altos. El viento movía las hojas creando sombras que se desplazaban sobre el asfalto. El cielo estaba despejado, exageradamente hermoso para alguien que llevaba tanta confusión por dentro. Casi 2 horas después, el celular sonó. Era el pastor Elías. Daniel dudó. No quería hablar con nadie. Pero el pastor no lo llamaba sin razón. Solo lo hacía cuando discernía algo. Contestó: «Hijo». La voz firme, profunda y serena del pastor llenó el auto. «Estás viajando, ¿verdad?» Daniel tragó saliva. «¿Quién te lo dijo?» «El Espíritu Santo», respondió Elías sin prisa. Daniel apretó más fuerte el volante. «Pastor, esta historia es complicada. Yo no sé si quiero hablar de eso ahora». «No necesitas explicarme nada», dijo el pastor. «Solo quiero orar contigo antes de que llegues a tu destino». Daniel respiró hondo, sintiendo las emociones a punto de desbordarse. «Yo acepto». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una oración que atravesó su pecho como un rayo de luz entrando en un cuarto oscuro. «Padre, guarda a Daniel en este camino, calma su corazón. Muéstrale que ninguna verdad que sale a la luz está fuera de tus manos. Dale valor para escuchar, humildad para procesar y sabiduría para elegir el camino correcto. Quédate con él cuando encuentre a ese hombre y transforma lo que hoy es dolor en el testimonio que mañana levantará a otros. En el nombre de Jesús. Amén». Daniel no pudo responder enseguida. El nudo en su garganta no lo dejaba hablar. «Hijo», continuó el pastor, «la verdad puede herir, pero libera. No dejes de buscar lo que Dios está revelando». «Haré lo posible», logró decir Daniel, aún con la voz rota. La llamada terminó. Dejó el celular en el asiento del pasajero y respiró profundamente varias veces. Parte de la angustia pareció retroceder. No mucho, pero lo suficiente para seguir adelante. La entrada a Serra Clara apareció como un pequeño portal entre valles y montañas bajas. Era una ciudad sencilla, acogedora, casi rural, de esas donde todos se conocen. Daniel redujo la velocidad. La carta volvió a estar en sus manos. Calle de los Cedros, número 19. Siguió por calles estrechas, bordeadas de casas antiguas y árboles altos, hasta que finalmente llegó a la calle de los Cedros. El corazón le latía con fuerza cuando vio el número. Era una casa pequeña, modesta, con pintura descascarada y un jardín humilde pero bien cuidado. Un banco de madera se encontraba cerca de la puerta.
como si alguien soliera sentarse allí a observar la vida pasar. Daniel estacionó al otro lado de la acera. Permaneció varios minutos dentro del auto mirando la casa. «No puedo hacer esto», murmuró con las manos temblorosas, pero algo dentro de él, algo que intentaba ignorar desde la noche anterior, insistía: «Ve». Respiró profundamente, abrió la puerta y caminó hacia el portón. Golpeó una vez, nada. Golpeó otra vez. Esta vez escuchó pasos lentos, arrastrados. Daniel tragó saliva. El portón se abrió despacio, revelando a un hombre delgado, de cabello gris, piel marcada por el tiempo y ojos que cargaban algo indescriptible. Una mezcla de dolor, esperanza y miedo. Los ojos del hombre se agrandaron al verlo. «¿Eres tú?» Su voz se quebró. «Dios mío, ¿eres tú?» Daniel se quedó inmóvil. Era el hombre de la carta, el hombre que decía ser su padre. Jonas Miranda llevó la mano al pecho, como si el corazón se le hubiese detenido. «Daniel, hijo». La última palabra cayó sobre él como un peso. «Hijo». Daniel respiró hondo, pero no pudo responder. Jonas dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas. «Elena por fin te lo contó». Daniel retrocedió un paso. «No sé qué hago aquí», dijo con la voz temblorosa, «pero necesitaba verte». Los ojos de Jonas brillaron con una emoción antigua, reprimida, y un arrepentimiento tan profundo que parecía brotar de cada arruga de su rostro. «He esperado este día toda mi vida». Daniel sintió el suelo bajo sus pies tambalear. Todo en él gritaba que debía irse, pero también había algo más, una chispa suave que le pedía quedarse. «¿Podemos hablar?», preguntó Jonas, casi suplicando. Daniel dudó por largos segundos y finalmente asintió. Entró. La puerta se cerró detrás de ellos y allí comenzaría una revelación que cambiaría para siempre el rumbo de aquella historia. La semana siguiente amaneció pesada sobre la vida de Elena. No hubo llamadas, ni mensajes, ni ningún rastro de Arthur. El silencio de él parecía resonar en cada rincón de la casa, en los pasillos vacíos del apartamento, en las mañanas que ahora empezaban frías y en las noches que terminaban aún más sombrías. Elena seguía fiel a su rutina de oración, pero esta vez cada palabra parecía atravesar un desierto. Aún así, insistía, se arrodillaba, respiraba hondo y decía: «Señor, no entiendo, pero confío». Pero al levantarse, el pecho seguía ardiendo. Al otro lado de la ciudad, Arthur intentaba seguir con su vida a una velocidad que no se correspondía con su corazón. Vivía temporalmente en la casa de un amigo, y aunque decía que todo estaba bien, las noches lo delataban. La ausencia de Elena lo acompañaba como un fantasma. Intentaba ignorarlo, intentaba convencerse de que su decisión era definitiva, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ella llorando en el sofá aquel último día. Al final de esa semana, algo inesperado sucedió. Elena salió del trabajo más tarde de lo normal. La ciudad estaba agitada, bocinas, luces rojas, gente cruzando la calle con prisa. Ella caminaba hacia el punto de autobús cuando notó un alboroto más adelante. Una anciana había tropezado y caído frente al paso de peatones. La gente pasaba de largo, algunos miraban de reojo, pero pocos se detenían. Elena corrió hacia ella. «Tranquila, voy a ayudarla», dijo con una voz suave pero firme. La anciana estaba agitada, asustada, pero sin heridas graves. «Gracias, hija». Nadie se detuvo. Parece que me volví invisible. Aquella frase atravesó a Elena como una flecha. Invisible. Ella sabía lo que era sentirse así. Ayudó a la mujer a levantarse, la acompañó hasta un banco cercano y se quedó con ella hasta que un familiar llegó. Al final, la anciana tomó la mano de Elena y dijo algo que ella jamás olvidaría. «Dios siempre envía a alguien cuando hemos sido abandonados. A veces Él empieza así,
devolviéndonos la fuerza poco a poco. Elena sonrió, pero por dentro algo se movió. Ese encuentro no parecía casualidad. De camino a casa, sintió que pese a todo, no estaba sola. Algo o alguien la sostenía. Y mientras ella se fortalecía sin darse cuenta, Arthur empezaba a debilitarse. El domingo por la noche, abrió un cajón buscando un documento y encontró, dentro de una carpeta antigua que pensó haber dejado atrás, una carta. Era una de las primeras cartas de cumpleaños que Elena le había escrito años atrás. Hablaba de futuro, promesa, compañerismo, fe. La leyó toda, despacio, como si cada línea fuera un golpe en el pecho. Terminó la carta con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, por primera vez desde que se fue de casa, Arthur pensó, ¿será que cometí el mayor error de mi vida? Y ese pensamiento era solo el inicio de la crisis que estaba por venir. El lunes amaneció como cualquier otro, pero Elena sentía un peso distinto en el aire. Había dormido mal, con sueños confusos en los que caminaba por un puente estrecho sobre un río oscuro. Al despertar, la sensación persistía, como si algo estuviera a punto de suceder. En el trabajo intentó concentrarse, pero la mente se le escapaba. Entre una tarea y otra, recordaba a la anciana del día anterior, aquella frase que había dicho con una serenidad profunda. Dios siempre envía a alguien cuando hemos sido abandonados. Elena no sabía explicar por qué, pero aquellas palabras parecían haber sido sembradas dentro de ella, germinando poco a poco. Mientras tanto, Arthur vivía un día completamente distinto. Se había despertado inquieto, con la carta de Elena aún abierta junto a la cama improvisada. No había dormido bien. Soñó que regresaba a casa y encontraba todo vacío, silencioso, como si hubiera llegado demasiado tarde. Despertó sudando. Pasó la mañana tratando de distraerse, pero la mente insistía en volver a la carta, a Elena, a la última mirada que ella le dio antes de que él cerrara la puerta detrás de sí. Por la tarde, recibió una llamada inesperada. Era su hermana, Camila. Arthur atendió sin pensar. Arthur, encontré a Elena ayer. El corazón de él se aceleró. ¿Qué? ¿Dónde? En el mercado. Parecía cansada, pero estaba sonriendo mientras ayudaba a una anciana. Hablé con ella, Arthur. No te criticó, no te culpó. Solo dijo que está orando por ti. La garganta de él se cerró. ¿Orando por mí? Sí. Dijo que sabe que Dios todavía te va a alcanzar. Hubo silencio del otro lado. Camila suspiró. Arthur, sé que estás herido por la fe de ella, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Esa mujer siempre te amó de verdad. Arthur terminó la llamada diciendo que necesitaba pensar. Pero pensar era precisamente lo que no conseguía dejar de hacer. Al mismo tiempo, algo estaba ocurriendo con Elena. Ella regresaba a casa cuando el cielo comenzó a oscurecer de repente. Nubes pesadas, viento fuerte, un tipo de presagio inesperado. Antes de que pudiera refugiarse, la lluvia cayó. No era una lluvia común. Era una de esas tormentas rápidas, intensas, que parecen lavar no solo las calles, sino también el alma. Corriendo para protegerse, Elena vio a un grupo de niños refugiándose bajo un toldo. Uno de ellos lloraba porque había perdido el autobús escolar. Instintivamente, Elena se acercó para ayudar. Y allí, mientras sostenía la mano del niño, sintió una presencia suave, una paz que contrastaba con el caos de la lluvia. Fue en ese momento, con la tormenta cayendo a su alrededor, que escuchó dentro de sí, no con los oídos, sino con el espíritu, una frase que la hizo detenerse. Yo estoy contigo, así de simple, sin explicaciones, sin promesas detalladas, solo presencia. Respiró hondo. Por primera vez en semanas, las lágrimas no vinieron por dolor, sino por alivio.
Pero, al otro lado de la ciudad, Arthur vivía lo opuesto a esa paz. Esa noche, decidió salir a caminar. Necesitaba aclarar la mente. La lluvia ya había pasado, pero el viento seguía frío. Caminó por varias cuadras hasta llegar a la plaza donde solía ir con Elena en los primeros años de matrimonio. Se sentó en el mismo banco donde ella apoyaba la cabeza en su hombro. Las memorias lo golpearon de lleno. Y fue allí, con las luces amarillas de la plaza reflejándose en el suelo mojado, donde Arthur finalmente se derrumbó. Lloró por primera vez desde que salió de casa. Lloró por orgullo, lloró por miedo, lloró porque en el fondo sabía que no había huido solo de Elena, sino de sí mismo. Después de recomponerse, se secó el rostro y susurró al viento frío: «Necesito volver. Necesito pedir perdón». Pero aún no sabía que volver no sería tan sencillo y que antes del reencuentro habría una prueba más para ambos. El martes amaneció con una luz pálida, como si el sol dudara en tocar la ciudad. Era el tipo de clima que combina con silencio, reflexión y cambios que comienzan a formarse por dentro, casi invisibles a los ojos. Elena despertó más ligera que en los días anteriores. La tormenta de la tarde anterior la había movido de una forma que aún no conseguía explicar. La frase que oyó en su espíritu, «Yo estoy contigo», seguía resonando como un susurro constante. Se levantó, preparó un café sencillo y se sentó a la mesa, observando el vapor subir de la taza. Por primera vez desde que Arthur se había ido, sintió algo parecido a esperanza. Pero hay heridas que, aún en proceso de sanación, siguen ardiendo cuando se tocan. Aquella mañana, mientras organizaba unos documentos antes de salir para el trabajo, encontró una fotografía antigua en una gaveta. Era ella y Arthur, aún jóvenes, sonriendo frente a la casa de los padres de ella. La imagen le provocó un nudo en el pecho, no solo de nostalgia, sino también la memoria de días en que todo parecía más simple. Cerró los ojos por un instante, como quien busca fuerza para seguir adelante. «Señor, si todavía hay algo que restaurar, muéstrame el camino, pero si ya no lo hay, guarda mi corazón». Al otro lado de la ciudad, Arthur enfrentaba su propia batalla. Después del colapso emocional en la plaza, decidió que necesitaba hablar con alguien. Llamó a Camila nuevamente pidiéndole que se encontraran. Se sentaron en una cafetería tranquila. Camila, con sus ojos atentos, percibió enseguida cuánto estaba quebrado su hermano. «¿Pensaste en lo que hablamos ayer?», preguntó ella. Arthur movía la taza sin realmente beber. «Sí, y tengo que admitir que me equivoqué. Dejé a Elena sola cuando más necesitaba apoyo. Me alejé de Dios y terminé culpándola a ella por eso». Camila asintió lentamente. «Ella nunca te obligó a tener fe, Arthur. Solo vivió la suya». Él suspiró como si cargara un peso enorme. «Lo sé. Y quizá huí porque no quería enfrentar el hecho de que estaba vacío por dentro. Ella encontró consuelo en Dios. Yo no encontré nada». «¿Y ahora?», preguntó Camila, inclinándose ligeramente hacia él. «Ahora quiero volver, quiero pedir perdón, pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «De que sea demasiado tarde». Camila colocó su mano sobre la de él. «Si todavía existe amor, nunca es demasiado tarde». Sin embargo, mientras Arthur reunía valor para volver, la vida preparaba algo inesperado para Elena. Al llegar al trabajo, fue llamada por su supervisora. El tono serio de la mujer hizo que el corazón de Elena se acelerara instintivamente. «Elena, ¿estás bien? ¿Has estado pasando por algo últimamente?». Elena tragó seco. «Estoy intentando estarlo». La supervisora respiró hondo antes de continuar. «Recibí una llamada esta mañana. Tu padre sufrió un malestar. Al parecer no es grave, pero él está solo en el interior. Creo que deberías ir a verlo».
La noticia cayó sobre Elena como un balde de agua fría. Su padre, el mismo con quien tenía una relación tan frágil, el mismo que nunca aprobó su fe, el mismo de quien ella se había alejado para evitar nuevas heridas. ¿Puedo salir ahora?, preguntó con la voz temblorosa. Claro, ve, luego me avisas. Elena tomó su bolso, los ojos llenos de lágrimas. La vida parecía tejer un nuevo capítulo delante de ella, uno que exigía coraje, perdón y un retorno a raíces que ella había intentado dejar atrás. Dentro del autobús rumbo al interior, observando el paisaje cambiar detrás de la ventana, Elena empezó a sentir que Dios estaba preparando algo mucho mayor de lo que ella imaginaba. Mientras eso acontecía, Arthur, finalmente decidido a enfrentar sus miedos, fue al apartamento de ellos. Tocó el timbre. Esperó. Nada. Llamó por ella. Silencio. La vecina del piso superior abrió la puerta y lo reconoció. Ah, tú eres Arthur, ¿verdad? Elena salió con prisa hoy. Creo que fue a visitar a alguien de la familia. Arthur sintió el corazón hundirse. Dijo: ¿cuándo vuelve? La vecina negó con la cabeza. No, querido, pero parecía algo serio. Arthur agradeció y, al bajar las escaleras, sintió el piso temblar bajo sus pies. Era como si la vida dijera: aún no. El camino de ambos estaba a punto de desarrollarse de una forma inesperada, y los dos tendrían que enfrentar sus heridas más antiguas antes de reencontrarse. La herida aún sangraba, pero Dios ya estaba orquestando el camino hacia la sanación. El camino hacia el interior parecía más largo de lo que Elena recordaba. Árboles altos, campos dorados por el sol, pequeñas casas aisladas. Todo despertaba recuerdos que ella prefería mantener enterrados. Cada kilómetro recorrido era como una puerta que se abría hacia un pasado que había pasado años intentando olvidar. Cuando finalmente bajó en la pequeña terminal de autobuses de la ciudad, sintió su corazón acelerarse. El aire tenía olor a tierra húmeda y hojas secas, un aroma que la transportó de inmediato a la infancia. A un tiempo en que corría por esos mismos caminos, antes de que la vida se volviera tan dura, antes de que su padre se volviera tan frío. Mientras caminaba hacia la casa de él, una construcción sencilla, con paredes descascaradas y el portón que siempre rechinaba, Elena sentía todo su cuerpo tenso. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si sería bien recibida. No sabía si estaba preparada. Pero al abrir el portón, vio a Roberto sentado en el porche con una manta sobre los hombros y un semblante cansado. Él levantó los ojos y al verla tardó algunos segundos en reaccionar. «Elena», dijo con voz ronca. Ella se detuvo a pocos pasos, sin saber cómo acercarse. «Papá, me enteré de que estuvo mal. Vine a ver cómo está». Roberto se acomodó en la silla, como si intentara esconder la vulnerabilidad. Fue solo un mareo. Los médicos hacen escándalo por cualquier cosa. Elena sabía que no era verdad. Su rostro estaba abatido, las manos temblaban y había algo diferente en su mirada. Algo que nunca había visto. Fragilidad. ¿Puedo entrar?, preguntó ella. Él dudó, pero asintió. La casa era la misma, pero parecía más pequeña. El olor a madera vieja y café recalentado impregnaba el ambiente. Elena dejó la bolsa en un rincón y comenzó a arreglar algunas cosas instintivamente, como siempre hacía cuando vivía allí. Roberto la observaba en silencio, hasta que, de repente, dijo algo que la tomó completamente desprevenida. «No esperaba que vinieras». Elena se detuvo. «¿Por qué?». Él respiró hondo, lo cual ya demostraba esfuerzo. «Porque sé que no fui un buen padre, y tú tenías motivos para no querer volver». Sus palabras resonaron como un trueno. Roberto nunca admitía sus fallas. Nunca. Elena sintió los ojos humedecerse. «Yo no vine para discutir el pasado. Vine porque supe que necesitaba ayuda». Él desvió la mirada. «Aún así, gracias».
La conversación tenía el peso de años de dolor acumulado, pero también el frescor de algo que finalmente comenzaba a moverse. Mientras Elena se reencontraba con sus memorias y heridas, Arthur regresaba a casa sintiéndose más perdido que antes. Después de descubrir que Elena había viajado, pasó horas caminando por las calles, intentando entender qué hacer. Decidió llamar a Camila. «Fue a ver a papá», dijo la hermana, sorprendida por la situación. «Sabes lo difícil que es para ella volver allá». Arthur se sentó en un punto de autobús vacío. «Necesito ir con ella». «Arthur, ¿estás preparado? Ese lugar es sensible para ella. Es un lugar de dolor». Él cerró los ojos. «Necesito pedir perdón, Camila. Necesito que sepa que quiero intentarlo otra vez». «¿Y si ella no quiere?», preguntó Camila con cuidado. Él apretó los dientes, con el corazón apretado. «Entonces, al menos, sabrá que lo intenté». Después de colgar, Arthur tomó una decisión impulsiva, quizás la más importante de su vida. Corrió a su casa, preparó una pequeña mochila y compró un pasaje hacia la misma ciudad del interior. No sabía cómo reaccionaría ella. No sabía qué encontraría, pero sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Mientras tanto, Elena preparaba un té para su padre. La casa estaba silenciosa, como si aguardara que algo sucediera. Ella colocó la taza frente a él. «Gracias», murmuró. La expresión de Roberto estaba distinta, menos endurecida, menos distante. Después de algunos minutos en silencio, él dijo: «Elena, quería preguntarte algo. ¿Tú todavía oras?». La pregunta hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Sí, todos los días». Roberto respiró con dificultad. «Yo nunca entendí eso. Nunca supe aceptarlo. Pero cuando estaba en el hospital ayer, tuve miedo, mucho miedo. Y pensé que quizá tú estabas en lo cierto en algunas cosas». Elena se sentó lentamente. «Papá, Dios nunca dejó de amarlo». Los ojos de él se llenaron con lágrimas discretas que intentó ocultar. «Quisiera creer eso». Ella tomó su mano, algo que no hacía desde la infancia. «Puedo orar por usted, si me permite». Roberto dudó solo un instante, luego asintió. Y allí, en aquel ambiente cargado de recuerdos difíciles, Elena inclinó la cabeza y comenzó a orar. No una oración ensayada ni perfecta, sino una oración llena de verdad, quebranto y súplica. Mientras oraba, algo sutil, casi imperceptible, pareció llenar el lugar. Una paz suave, una presencia que no necesitaba explicación. El Espíritu Santo tocando heridas antiguas, abriendo espacio para algo nuevo. Y Roberto, por primera vez en décadas, dejó que una lágrima corriera sin preocuparse por esconderla. Pero el camino hacia la sanación rara vez es lineal. Esa misma noche, mientras Elena lavaba los platos y su padre descansaba, recibió un mensaje inesperado en su celular. Era Arthur. «Voy a buscarte. Necesitamos hablar». El corazón de ella se aceleró. Manos temblorosas, respiración agitada. Se apoyó en la encimera, sintiendo una mezcla confusa de miedo, nostalgia y duda. El reencuentro estaba cerca, y no sería simple, ni ligero, ni previsible. Porque antes de la sanación viene el enfrentamiento. Porque antes de la restauración viene la verdad que nadie quiere enfrentar. Y Elena, aunque fortalecida por la fe, sabía que la tormenta más grande aún estaba por llegar. La noche cayó sobre el pequeño pueblo del interior como un manto espeso, apagando los sonidos y profundizando el silencio. La casa de Roberto, aislada entre árboles antiguos, parecía aún más distante de todo. Era casi como si Dios estuviera preparando aquel escenario para algo profundo, tal vez doloroso, tal vez transformador. Elena cerró la ventana de la cocina
intentando ignorar la inquietud que comenzaba a apretar su pecho. El mensaje de Arthur todavía brillaba en la pantalla del celular, como una llama incómoda que ella no sabía si quería apagar o avivar. Voy a encontrarte. Necesitamos hablar. Ella no respondió. No sabía cómo. Después de todo, él tenía derecho de ir hasta ella. ¿O ya era demasiado tarde? Mientras secaba las manos con un paño, escuchó pasos arrastrados detrás de sí. Roberto, apoyado en el marco de la puerta, observaba a su hija con una mirada difícil de descifrar. Elena, ¿quién mandó mensaje? Ella respiró hondo. Fue Arthur, dijo que está viniendo. El rostro de Roberto se contrajo de una manera casi imperceptible. ¿Quieres verlo? Elena pasó la mano por el cabello, inquieta. Yo no lo sé. Una parte de mí lo extraña, otra parte tiene miedo. El padre se acercó despacio, con el cuerpo cansado y pasos lentos. ¿Miedo de qué? Ella guardó silencio unos segundos antes de finalmente decir: miedo de lastimarme otra vez. Miedo de confiar y perderlo todo de nuevo. Roberto guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Elena jamás esperaba escuchar de él. Todos tenemos miedo de amar otra vez, pero creo que el mayor miedo es reconocer que quizá también nosotros hemos fallado. Elena levantó los ojos, sorprendida por la sinceridad. Era raro, casi inédito, ver a su padre admitir algo tan vulnerable. Papá, yo nunca quise que usted cambiara de repente, solo quería ser amada. La expresión de él se desmoronó, sus ojos se humedecieron. Lo sé, y te fallé tantas veces, hija. La voz se le quebró. Pero si todavía tienes una oportunidad con ese muchacho, no dejes que el miedo decida por ti. Las palabras tocaron algo profundo dentro de ella, pero antes de que pudiera responder, un ruido diferente rompió el silencio. El sonido de un auto estacionando frente a la casa. El corazón de Elena dio un salto. Arthur había llegado. Arthur salió del auto con las manos sudorosas y el pecho apretado. El camino había sido largo, pero el trayecto interno que recorrió era aún mayor. Miró la casa sencilla, iluminada apenas por una lámpara amarillenta en el porche. Cada paso que daba parecía pesar toneladas. Subió los 3 escalones, respiró hondo y llamó a la puerta. Fue Roberto quien abrió. Los ojos de ambos se encontraron, y por un instante, algo tenso y silencioso quedó suspendido en el aire. Roberto, que nunca había gustado de Arthur por considerarlo débil en la fe, ahora veía a un hombre quebrado, pero honesto. Arthur, por su parte, veía no solo al padre de Elena, sino a un hombre claramente enfermo, frágil y quizá arrepentido. «Buenas noches, señor Roberto», dijo Arthur en voz baja. «Entra», respondió Roberto con un tono menos áspero del que Elena recordaba. Arthur entró despacio, se quitó la gorra, respiró profundamente y finalmente vio a Elena en la sala. Los ojos de ella brillaron, una mezcla de añoranza, dolor y sorpresa. «Elena, necesitaba verte». Ella no respondió, solo permaneció ahí, intentando entender lo que sentía. Arthur dio algunos pasos hacia adelante. «Sé que no tengo derecho de aparecer así. Sé que te lastimé. Sé que fui un cobarde, pero yo no quería que todo terminara de aquella manera». Elena respiró hondo, intentando controlar las emociones. «Te fuiste, Arthur, y ni siquiera intentaste volver. Estaba perdido, con rabia, con miedo. Pensaba que me culpabas por todo lo que estaba pasando conmigo. Pensaba que te estabas alejando de mí para acercarte más a Dios. Y lo estaba», respondió Elena con voz firme pero suave. «Pero nunca quise perderte. Solo quería que pelearas conmigo». Arthur pasó las manos por el rostro, conteniendo las lágrimas. «Lo sé, y fallé, pero estoy aquí ahora, porque quiero arreglar las cosas. Quiero pedir perdón. Quiero intentarlo otra vez, Elena.
contigo, con Dios, con todo. Roberto observaba desde lejos. Había algo en el aire, algo sagrado, aunque doloroso. Elena dio un paso hacia atrás, confundida. Yo no sé si puedo. Dime qué sientes, imploró Arthur. Ella respiró profundo, como quien busca coraje en el fondo del alma. Te extraño, pero también tengo miedo, mucho miedo. Arthur bajó la cabeza. Yo también lo tengo, pero quizá es precisamente por eso que Dios nos trajo hasta aquí. El silencio se volvió denso, lleno de tensión y expectativa. Entonces, Roberto, el hombre que más evitaba involucrarse en asuntos emocionales, dijo algo que cortó el ambiente como un rayo. Ustedes dos necesitan hablar a solas unos minutos. Me voy al cuarto. Y se retiró, dejándolos frente a frente, sin escape posible. Arthur se acercó. Elena, déjame intentar explicarlo todo. Ella asintió con un gesto pequeño. Me enojé contigo porque tú tenías fuerza en Dios, mientras yo me estaba desmoronando. Y en vez de pedir ayuda, me alejé. Me alejé de Dios, de mí mismo y de ti. Te culpé por un vacío que era mío. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Arthur continuó. Pero la verdad es que nunca dejé de amarte. Y nunca dejé de creer que Dios tenía algo para nosotros. Solo no sabía cómo enfrentar mi propio caos. Ella lloró en silencio. Arthur dio un paso más, quedando a pocos centímetros. Si tú me lo permites, quiero luchar por nosotros. Quiero aprender a amar de la manera correcta. Quiero caminar contigo otra vez, pero esta vez con Dios en el centro. Elena finalmente levantó los ojos y dijo algo que Arthur no esperaba. Necesito perdonarte, pero todavía no puedo, y también necesito perdonarme a mí. Arthur tomó su mano con suavidad. Entonces, empecemos desde ahí, desde el comienzo. No tengo prisa, solo no quiero perderte. Aquella sinceridad la tocó profundamente. Elena cerró los ojos un momento, respirando el aire pesado de la sala. Y entonces, por primera vez desde la separación, permitió que él la abrazara. No era reconciliación, no era victoria, no era el fin del dolor. Era un inicio frágil, tembloroso, real, un inicio con la marca silenciosa del Espíritu Santo. Y mientras Arthur la sostenía, con lágrimas cayendo sin vergüenza, Elena sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Pero la vida había reservado algo inesperado para aquella noche, algo que cambiaría el rumbo de la historia y el corazón de todos para siempre, porque la mayor revelación aún estaba por venir. La madrugada cayó pesada sobre la casa sencilla del interior. Después del abrazo que parecía coser lo que estaba roto, Elena y Arthur permanecieron en silencio durante algunos minutos. Era como si cada uno intentara descifrar lo que su propio corazón estaba diciendo. Pero mientras vivían aquel momento de reaproximación frágil, otro drama se acercaba, silencioso, urgente y completamente inesperado. Elena oyó un sonido que venía del pasillo. Pensó que era solo Roberto yendo al baño, pero algo en la forma en que los pasos se arrastraron llamó su atención. ¿Padre? Ninguna respuesta. Salió de la sala apresurada, con Arthur justo detrás. Cuando llegó al pasillo, encontró a Roberto apoyado en la pared, respirando con dificultad, el rostro pálido, la mano en el pecho. «Padre, padre, ¿qué está pasando?». Arthur corrió para sostenerlo antes de que cayera. «Señor Roberto, siéntese aquí, despacio». Roberto intentaba hablar, pero las palabras no salían. Su mano temblaba. Sus ojos estaban vidriosos, no de emoción, sino de dolor. Elena, desesperada, tomó el rostro de su padre. «Padre, mírame. ¿Qué estás sintiendo?». Su respiración se hizo aún más corta. Arthur sacó el celular. «Elena,
Creo que es serio. Voy a llamar a una ambulancia. No, 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 murmuró Roberto con dificultad. Solo. Necesito sentarme. Pero en cuanto Arthur lo ayudó a sentarse en el suelo, Roberto perdió las fuerzas y se desplomó sobre su hombro. Elena empezó a temblar. Padre, padre, mírame, quédate conmigo. Arthur, con la voz quebrada, intentó mantener la calma. Elena, respira, ya estoy llamando. Pero mientras él marcaba el número de emergencia, Roberto, jadeante, sostuvo el brazo de Elena con una fuerza sorprendente. Hija, escúchame. Padre, por favor, no hables así. Necesito decirte algo. Elena quedó paralizada. Ahora no, padre. Vamos al hospital, vas a estar bien. Roberto negó con la cabeza, luchando por respirar. No, tienes que saber... Arthur intervino. Señor Roberto, aguante firme. Vamos a ayudarlo. La ambulancia ya viene. Pero Roberto parecía luchar contra su propio cuerpo para pronunciar algo importante. Algo que había cargado por años, quizás décadas. Elena, cuando tu madre murió, yo no te conté todo. El corazón de ella se detuvo por un instante. Padre. Las palabras salían cortadas, pero cada sílaba era un peso. Yo te culpé por la fe de ella, pero la verdad es que yo... Tosió fuerte, llevando la mano al pecho. Arthur lo sostuvo para que no se recostara hacia un lado. Señor, ten misericordia, murmuró Arthur en voz baja. Elena trataba de contener el pánico. Padre, por favor, no hagas esto ahora. Pero él insistió aferrando su mano. Yo alejé a tu madre de mí. Fui demasiado duro y ella sufrió por mi culpa. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de inmediato. Siempre había cargado una culpa silenciosa, la culpa de no haber logrado que su padre creyera, la culpa de seguir la fe de su madre, la culpa de verlos distanciarse. Y ahora, en aquel pasillo estrecho, con olor a polvo viejo y recuerdos dolorosos, la verdad finalmente intentaba salir a la luz. Padre, por favor, continúa. Estoy aquí, murmuró Elena. Roberto respiró profundo, como si estuviera a punto de confesar lo que lo consumía. Tu madre no murió, como yo dije. Yo lo oculté porque... Pero antes de que pudiera terminar, su cuerpo se volvió blando. Sus ojos se apagaron. Su mano resbaló de la mano de Elena. ¡Padre! Arthur lo recostó en el suelo de inmediato. Elena, aléjate un poco. Necesito revisar su respiración. Arthur, no. ¿Qué está pasando? Por favor, dime que está bien. Arthur apoyó el oído en el pecho de Roberto y luego buscó su pulso. Su rostro se tensó. Está muy débil. Elena, la ambulancia tiene que llegar ya. Elena se arrodilló junto a su padre y comenzó a orar con la voz temblorosa, casi sin aliento. Señor, por favor, no te lo lleves ahora, no antes de que todo se resuelva. Por favor, Dios. Sus palabras resonaron por toda la casa, como si tocaran cada pared. Arthur puso una mano en su hombro. Sigue orando. Dios está escuchando. Y entonces afuera, por fin, el sonido de una sirena rompió el silencio de la noche. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos entraron, evaluaron, colocaron la máscara de oxígeno, hicieron preguntas rápidas. Presión muy baja. Arritmia. Puede ser un infarto. Llevaron a Roberto en la camilla, con Elena y Arthur detrás. El vehículo salió a toda velocidad por la carretera oscura, iluminada solo por los faros y las luces rojas intermitentes. Durante todo el trayecto, Elena sostuvo la mano de su padre, aunque él no reaccionara, y oró como nunca antes. Señor, si todavía hay algo que debe sanarse entre nosotros, no permitas que sea así. Por favor, Dios. En la sala de espera del hospital, todo parecía más frío, más distante. Arthur intentaba mantenerla firme.
Pero Elena estaba en shock. Él iba a contarme algo, Arthur. Estaba tratando de decirme la verdad sobre mi madre. Y ahora, ¿y si no despierta? ¿Y si nunca lo sé? Arthur la abrazó. Elena, sé que duele, pero Dios no te trajo hasta aquí para dejarte sin respuestas. Ella lloró en silencio contra su pecho y fue allí, en esa sala excesivamente iluminada, con olor a desinfectante y miedo, que se dio cuenta. Su fe pendía de un hilo. Arthur, no sé si puedo con esto. No sé si todavía creo que Dios está conmigo. Arthur levantó su rostro con cuidado y dijo la frase que cambiaría todo. Es justamente cuando perdemos la fuerza que Dios empieza a actuar. Elena cerró los ojos sollozando y en ese momento una enfermera apareció en la puerta. ¿Familia de Roberto Almeida? Elena se levantó de inmediato, el corazón acelerado. La enfermera respiró profundo antes de hablar. Lo estabilizamos, pero el estado es crítico. Él pidió verte. Elena se tapó la boca, sorprendida. ¿Despertó? No completamente, pero está lo suficientemente consciente para hablar. La enfermera hizo una pausa y dijo que necesita contarte algo antes de que sea tarde. El corazón de Elena se congeló. Era la revelación, era el secreto, era el motivo de la herida que había cargado desde niña sin entenderlo, y estaba a punto de salir a la luz. «Voy contigo», dijo Arthur. Pero Elena negó con la cabeza. «No, esta parte debo enfrentarla sola». Respiró profundo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y entró en la habitación donde descubriría una verdad capaz de cambiarlo todo. La madrugada llegó pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso. Elena no logró dormir. Permaneció sentada en el suelo de la sala del apartamento vacío, con la luz tenue de la calle filtrándose entre las cortinas entreabiertas. El reloj marcaba las 3:17 y había algo dentro de ella que no encontraba descanso. Una mezcla de miedo, anticipación y la extraña sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse definitivamente. Julio no había vuelto a casa esa noche. Por primera vez en décadas de matrimonio, simplemente no apareció. Y eso hizo que el alma de Elena entrara en un estado cercano al pánico espiritual. No por celos ni por inseguridad, sino por un terrible presentimiento. Algo no estaba bien. Ella conocía a su esposo mejor que a sí misma y su silencio era un grito ahogado. Intentó llamar 3 veces, luego 5, luego 10. Cada llamada iba directo al buzón de voz. La desesperación comenzó a filtrarse dentro de ella como agua entrando por grietas. Pasaban de las 4 de la madrugada cuando finalmente cedió a lo que estaba evitando. Cayó de rodillas en medio de la sala con el rostro entre las manos y oró como no oraba desde la semana en que su hija murió. Un tipo de oración que nace del dolor puro, de la ruptura, de la desesperación silenciosa. Dios. Su voz salió débil, quebrada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Por favor, háblame. No me dejes sola en esto. El llanto vino como una ola violenta. Elena se encogió, presionando el pecho como si algo la estuviera sofocando. La sensación de abandono, miedo y culpa se mezclaba con recuerdos antiguos, cicatrices nunca cerradas. Yo sé que no he sido la mujer que debería. Sé que he fallado tanto, pero no me lo quites, no ahora, no después de todo lo que todavía necesitamos sanar. Mientras intentaba recuperar el aliento, su mente volvió al rostro de Julio algunas horas antes. La expresión dura, la mirada distante, la conversación interrumpida por el propio dolor que él aún no podía exponer. Tal vez había sido demasiado para él. El timbre sonó. Elena se quedó helada. Por un segundo permaneció inmóvil, incapaz de levantarse. El timbre sonó otra vez, largo, insistente, casi impaciente.
Su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar por todo el apartamento. Cruzó la sala despacio, con las piernas temblorosas, y abrió la puerta. Era la hermana de Julio, Marta. Estaba pálida, aún con ropa de dormir, los ojos enrojecidos. No necesitaba decir nada, su rostro lo decía todo. Pero Elena, en defensa propia, en un último gesto de negación, aún intentó preguntar. ¿Él está bien? Marta respiró hondo. Sus labios temblaron. Elena, él... Su voz falló. Intentó de nuevo. Julio está en el hospital. El sonido de esas palabras impactó a Elena como un disparo. ¿Qué ocurrió?, preguntó, agarrándose al marco de la puerta para no caer. Se sintió mal camino a casa. Lo llevaron inconsciente. Están intentando estabilizarlo, pero... Marta tragó saliva. Dijeron que es grave. Por un instante, el mundo de Elena se volvió un ruido distante, como si algo dentro de ella se apagara. Sintió el suelo girar y Marta la sostuvo del brazo rápidamente. «Te llevo yo», dijo, firme. Elena no fue capaz de responder. Apenas tomó el bolso, temblando, y ambas bajaron las escaleras casi en silencio, excepto por las oraciones susurradas de Elena, cortas y desesperadas. «Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, por favor». El hospital estaba casi vacío cuando llegaron. La luz fría, el olor a desinfectante, el sonido de pasos resonando en los pasillos, todo parecía onírico, distorsionado. Elena caminó detrás de Marta como un fantasma, sin sentir sus propios pies. Cuando llegaron a la sala de espera de urgencias, un médico ya aguardaba. Un hombre de mediana edad, expresión contenida, profesional, pero con una sombra de compasión en los ojos. «¿La señora es Elena?», preguntó. Ella confirmó con un leve movimiento de cabeza. «Soy el doctor Samuel y necesito que respire hondo antes de que le explique». Elena apretó con fuerza la correa del bolso, como si eso pudiera evitar que su cuerpo se desplomara. Su esposo sufrió un colapso cardíaco. Llegó sin conciencia. El equipo está haciendo todo lo posible, pero el estado es extremadamente delicado. Necesitamos su autorización para algunos procedimientos invasivos. No tenemos tiempo que perder. El tiempo. No había tiempo. Elena sintió una ola caliente subir del estómago al pecho. Por un instante pensó que se desmayaría. Marta la sostuvo por el brazo. «Yo firmo lo que sea necesario», susurró. «Pero puedo verlo». El médico dudó un instante. «Está intubado y rodeado de aparatos. No recomiendo que se quede mucho tiempo, pero...» «Sí, puede verlo». Elena entró en la sala con pasos cortos, cada uno más pesado que el anterior. Y cuando finalmente miró a su marido, su mundo se derrumbó. Julio estaba irreconocible, tan inmóvil, tan frágil, tan diferente del hombre que siempre hizo de todo para ser fuerte por todos. Elena llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Se acercó despacio, deslizando las yemas de los dedos por la sábana hasta alcanzar su mano, fría e inerte. «Julio», susurró con la voz llena de dolor. «Estoy aquí, por favor, escúchame. No puedes irte, no ahora, no así». Las lágrimas cayeron en silencio sobre el dorso de su mano. «Necesito decirte tantas cosas. Necesito pedirte perdón. Necesito contarte cosas que no sabes. Por favor, lucha, lucha». La sensación era horrible, como si estuviera a punto de hablar con alguien que ya estaba a medio camino fuera de este mundo. Elena se inclinó sobre él y con los labios casi rozando su frente, oró en voz baja, temblorosa. «Dios, tú eres aquel que resucita esperanzas muertas. Tú sostienes vidas cuando ya no podemos más. Por favor, sopla vida sobre él, no por mi voluntad, sino por tu misericordia».
Mientras oraba, su voz se quebró varias veces. Era como si su alma estuviera siendo arrancada de dentro. Y entonces, por primera vez en años, lo sintió. Una presencia suave, no visible, no audible, solo presente. Como si alguien hubiera puesto una mano ligera sobre su hombro, como si el aire alrededor se calentara apenas. Como si Dios dijera sin palabras, estoy aquí. No prometió nada, no aseguró el final, solo permaneció. Elena respiró hondo, sollozando, y apoyó la frente sobre la mano de Julio. No voy a perderte, murmuró. No acepto esto, no lo acepto. Pero aún así, una parte de ella sabía que no tenía control. Cuando salió de la habitación, tambaleante, sintió que Marta se acercaba con cuidado. Él va a salir de esta, intentó consolarla, pero su voz falló. Elena la abrazó, pero sus ojos permanecían fijos en la puerta cerrada de la UCI, y en su mente, por primera vez desde que todo comenzó, una frase resonó como un susurro espiritual. Prepárate. No sabía con certeza qué significaba, pero en lo más profundo de su alma, temió que aquello fuera solo el comienzo de lo que aún estaba por venir. Las primeras luces de la mañana comenzaban a entrar por las ventanas del hospital, pero para Elena parecía que el mundo seguía gris. Había pasado horas sentada en la silla dura de la sala de espera sin conseguirse mover. Marta estaba a su lado, durmiendo por agotamiento. Elena ya no lloraba. Ahora solo estaba vacía, como si su alma hubiera sido exprimida hasta la última gota. El doctor Samuel apareció en el pasillo, caminando rápido. Elena se levantó de inmediato. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que dolió. «Doctor, él...» Su voz falló. El médico respiró hondo. Hubo una leve estabilización. Respondió mínimamente a algunos estímulos. Sigue crítico, pero no está empeorando. Para nosotros, eso es una buena señal. Elena llevó la mano al rostro, aliviada, pero aún sintiendo el peso aplastante de la incertidumbre. Sin embargo, continuó el médico, con una mirada seria, hay algo que necesito conversar con usted, algo que encontramos en los exámenes y que él escondió durante mucho tiempo. Los ojos de Elena se abrieron en shock. ¿Escondió? ¿De qué está hablando? El médico pidió que lo acompañaran a una sala reservada. Cerró la puerta, se sentó y colocó algunos papeles sobre la mesa. Su marido ya presentaba señales de desgaste cardíaco desde hace años. Tenemos registros de exámenes antiguos, muy antiguos, incluso de más de 10 años. Él conocía el riesgo, sabía que necesitaba acompañamiento y el médico dudó. Nunca volvió a los especialistas. Elena sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Julio nunca me dijo nada, murmuró. Realmente hizo de todo para ocultarlo, continuó el médico. Y eso retrasó cualquier posibilidad de prevención. Ahora estamos lidiando con una situación que podría haberse evitado. La frase golpeó a Elena como un impacto directo en el pecho. Marta llevó la mano a la boca, sorprendida. Elena se apoyó contra la pared, sintiendo que la respiración se le acortaba. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué él ocultaría algo así? El médico no respondió. Solo bajó los ojos y les permitió procesar la información. Pero dentro de Elena, un torbellino ya comenzaba a formarse. ¿Por qué él escondería algo así? ¿Miedo? ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿O culpa? La palabra la atravesó con fuerza. Y entonces, algo dentro de ella, algo adormecido por años, empezó a despertar. Un fragmento de memoria, algo que él había dicho en una discusión antigua, casi olvidado, casi borrado. Una frase susurrada. Ya te he causado problemas de más. En aquel momento, Elena creyó que era solo una metáfora.
Nunca cuestionó, nunca insistió. Ahora entendía que había más, mucho más, algo que él nunca contó. Y ella sentía que aquello estaba directamente ligado a lo que aún estaba por venir. Horas después, Elena finalmente pudo visitar a Julio nuevamente. Entró a la UTI con la delicadeza de quien pisa terreno sagrado. La luz blanca iluminaba su rostro pálido. La respiración mecánica hacía que su pecho subiera y bajara de forma artificial. Elena se acercó lentamente, se sentó a su lado y volvió a tomar su mano. Durante un instante, solo lo observó. Julio murmuró: ¿por qué escondiste esto? ¿Por qué? ¿De qué tenías miedo? Apoyó la frente en la mano de él y cerró los ojos, buscando alguna respuesta interior. Sin darse cuenta, comenzó a orar. Dios, no sé qué está pasando, pero siento que hay algo que necesito descubrir. Siento que hay una verdad atrapada desde hace años y que esta verdad lo está matando por dentro. Muéstrame, revélame, abre el camino para que todo salga a la luz. Quita el velo, por favor. Mientras oraba, lágrimas silenciosas caían, y entonces la mano de su marido se movió. Muy poco, pero se movió. Elena levantó la cabeza de inmediato. Julio, Julio, soy yo. Apretó suavemente su mano. ¿Puedes oírme? Sus ojos permanecían cerrados. Pero por primera vez desde que llegó allí, ella sintió que él estaba tratando de volver, tratando de emerger de un lugar profundo. Aquello la hizo llorar de nuevo, pero ahora con esperanza. Estoy aquí, no voy a irme, te lo prometo. En ese momento, mientras aún sostenía la mano de su esposo, una enfermera entró en la UTI. Elena, hay alguien que quiere hablar con usted. Está afuera. Dice que es importante. Elena frunció el ceño. ¿Quién es? Se identificó como Marcos. Al oír ese nombre, un frío recorrió la espalda de Elena. Marcos, el mismo nombre del hombre ligado al pasado del que Julio nunca quería hablar. El mismo nombre que aparecía como una sombra en las memorias antiguas del marido. El mismo nombre que Elena intentó olvidar durante años. Cuando salió de la UTI, esperaba ver a un desconocido, pero no estaba preparada para ver quién realmente estaba allí. Marcos, el antiguo amigo de juventud de Julio, desaparecido hacía más de 20 años, estaba de pie en el pasillo, envejecido, tenso, con un sobre en la mano. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante Elena supo, la verdad venía en camino. El pasillo del hospital parecía estrecharse alrededor de Elena mientras caminaba hacia Marcos. Cada paso era pesado, como si el suelo intentara impedirle avanzar. Marcos estaba inmóvil, sosteniendo el sobre entre los dedos temblorosos. El tiempo había pasado, las arrugas marcaban su rostro, su cabello estaba ralo y gris, pero sus ojos eran los mismos, inquietos, casi perturbados. Elena se detuvo a 1 metro de él. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó intentando mantener la postura firme. Marcos respiró hondo, bajó la mirada y dijo: «Vine porque le debo esto a Julio y a usted». Elena cruzó los brazos a la defensiva. «No entiendo. Él nunca volvió a mencionarlo después de que ustedes se alejaron. ¿Qué está pasando?». Marcos tragó en seco mirando el sobre. «Él no mencionó por mi culpa». «¿Por su culpa cómo?». «Porque destruí la vida de él y, sin querer, casi destruí la suya también». El corazón de Elena se aceleró. ¿De qué está hablando? Marcos la miró y sus ojos estaban llenos de peso, arrepentimiento y algo parecido al miedo. «La verdad», dijo con la voz quebrada, «es que Julio cargó solo una culpa que nunca fue suya. Una culpa que yo puse sobre él. Y vine a pedir perdón. Si ustedes me permiten ser escuchado». Elena sintió el aire desaparecer de sus pulmones.
Explique. Ahora. Marcos pasó la mano por el rostro, temblando. Hace 20 años, en aquella época en que Julio y yo trabajábamos juntos en el taller, ocurrió algo que lo cambió todo. Elena no parpadeó. Él siempre evitó el tema cuando yo preguntaba. Siempre, dijo ella. Decía que era pasado, que no valía la pena revivirlo. Él intentó protegerla, murmuró Marcos. Elena se heló por dentro. ¿Protegerme? ¿De qué? Marcos respiró hondo por última vez, como quien se prepara para lanzarse al vacío. El accidente. ¿Qué accidente?, preguntó Elena con la voz tensa. El accidente que le quitó la vida a aquel hombre, el cliente del taller, aquel que murió atropellado frente al garaje. Elena retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe. Lo recuerdo. Aquello destrozó a Julio. Nunca volvió a ser el mismo. Pero él siempre dijo que había sido una fatalidad. Marcos cerró los ojos. No fue él. Un silencio pesado cayó entre ellos. ¿Qué?, susurró Elena. No fue Julio quien atropelló al hombre, repitió Marcos con lágrimas en los ojos. Fui yo. Elena perdió las fuerzas por un segundo. El pasillo parecía girar. ¿Usted? Intentaba comprender. ¿Pero por qué? ¿Por qué Julio asumiría eso? Marcos permaneció inmóvil. La culpa parecía envejecerlo aún más mientras hablaba. Porque entré en pánico. Estaba borracho. No podía razonar. Y cuando vi al hombre en el suelo, lo único que hice fue correr, huir. Cobarde, miserable. Las manos de Elena empezaron a temblar. Julio intentó detenerme, continuó Marcos. Él vio lo que yo hice, corrió detrás de mí, trató de hacerme regresar, trató de que confesara, pero yo solo corrí. Dios mío, murmuró Elena, llevándose la mano a la boca. Y como el coche era del taller, y como Julio lo había usado esa mañana, y como yo desaparecí varios días, la policía sospechó de él. Marcos cerró los ojos, ahogado por la memoria. Él no quiso contarle porque se limpió las lágrimas. Decía que usted tenía una imagen de él, una imagen de hombre íntegro, y no quería herirla con la verdad. Decía que usted ya cargaba demasiados dolores. ¿Y usted lo dejó cargar con la culpa?, preguntó Elena con la voz quebrada entre shock y dolor. Sí, lo dejé, respondió Marcos sin intentar justificarse. Y él me perdonó, puede creerlo. Me buscó años después. Dijo que no quería saber más de policía ni de acusaciones, que quería vivir en paz. Dijo que Dios había hablado con él sobre el perdón, pero él nunca se perdonó a sí mismo. Elena sintió el peso de las palabras como una oleada dolorosa. Todo tenía sentido ahora. La tristeza constante de Julio, la falta de brillo en los ojos, el miedo a conducir, el pánico al ver accidentes, las pesadillas, las consultas médicas abandonadas, la fe intentando brotar, pero siempre ensombrecida, el corazón enfermo desde hacía tantos años. Él cargó una culpa que no era suya y nunca se lo contó. Él escondió ese dolor por décadas, dijo Marcos con la voz quebrada. Y vine porque ya no puedo más, porque necesito pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Elena limpió las lágrimas que caían sin control. ¿Por qué ahora, Marcos? ¿Por qué solo ahora? Marcos sacó algo del sobre y se lo entregó. Era una carta, escrita por Julio, dirigida a Elena. Él me dio esto hace 4 meses, confesó Marcos. Dijo que si algo le pasaba, debía entregarla. Él sabía que estaba empeorando, sabía que su corazón fallaba, sabía que quizás no tendría tiempo de contárselo todo personalmente. Elena sostuvo la carta con las manos temblorosas. Yo debía haber venido antes, lloró Marcos. Debía haber sido un hombre, pero
No lo fui. Elena lo miró durante un largo momento. El odio intentaba asomarse. La rabia intentaba brotar. El dolor intentaba dominarla. Pero por alguna razón, algo dentro de ella permaneció quieto. No neutro, pero quieto. Como si Dios la estuviera sosteniendo por el brazo, impidiéndole caer. Yo no sé qué sentir, admitió, con la voz quebrada. Lo entiendo, respondió Marcos. Elena miró la carta otra vez, la letra de Julio, la caligrafía suave, simple, siempre un poco inclinada hacia la derecha. Su corazón aceleró. Marcos, dijo respirando hondo, quiero que espere aquí. Aún no he terminado con usted, pero necesito ver lo que él escribió. Marcos asintió con humildad. Elena dio media vuelta y caminó hacia la UCI, sosteniendo la carta contra el pecho como si fuera un relicario frágil. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora ella sabía, el próximo paso no sería fácil, ni ligero, ni indoloro, pero sería necesario. Muy necesario, porque antes de la cura viene el enfrentamiento y antes de la redención viene la verdad. El vidrio de la UCI reflejaba la luz fría del ambiente, creando un brillo casi etéreo alrededor del lecho de Julio. Elena entró despacio, como quien pisa un terreno sagrado. Sus ojos estaban rojos, pero había una firmeza profunda en su semblante. Algo que aparece cuando el corazón está roto, pero sostenido por Dios. Se sentó junto a la cama, deslizando la mano por el brazo delgado de su marido. La máquina pitaba en intervalos constantes, revelando su extrema fragilidad. La carta estaba entre sus dedos. Elena respiró hondo y abrió el sobre. La letra de Julio llenaba la página, simple pero firme. Ella leyó. Mi amada Elena, si estás leyendo esto, es porque quizá no tuve el valor de decirte todo personalmente. Tal vez fallé otra vez en ser transparente contigo. Y si eso pasó, ya comienzo pidiendo perdón. Hay algo que he cargado por 20 años. Algo que incluso después de encontrar a Jesús, nunca conseguí expulsar completamente de mi alma. Intentaba orar, intentaba confiar, intentaba entregarlo, pero en el fondo, el peso nunca se fue. Quiero que sepas primero, tú fuiste el mayor regalo que Dios me dio. Fuiste luz en días oscuros, refugio en medio de tormentas y, sin darte cuenta, fuiste la voz de Dios para mí cuando más lo necesitaba. Pero necesito contarte la verdad. Cargué una culpa que no era mía. El accidente. Ese accidente. Yo no lo causé. Lo causó Marcos. Él estaba fuera de sí ese día. Yo lo vi todo. Intenté impedirlo, intenté hacerlo regresar, intenté convencerlo de entregarse, pero entró en pánico. Yo también. Y la policía... Bueno, tú sabes cómo fue. Vinieron al taller, hicieron preguntas y todo apuntaba a mí. Y yo dejé que así quedara. No porque fuera culpable, sino porque Marcos era como un hermano para mí. Y yo estaba demasiado cansado para luchar. Cansado de la vida, cansado de mis fallas, cansado de todo el dolor que ya cargaba. Lo sé, debí haber sido fuerte, pero no lo fui. No sé si eres capaz de entenderlo, pero cuando te conocí, iluminaste tanto lo que yo era por dentro que no quería traer suciedad a tu vida. No quería que me miraras con desprecio, con miedo, con decepción, y admitir que no había luchado por mí mismo me avergonzaba. Por eso lo escondí, lo cargué solo, todo el tiempo, y eso, poco a poco, fue corroyendo mi corazón. Literalmente, la culpa se volvió enfermedad, la enfermedad se volvió miedo, y el miedo se volvió silencio. Pero quiero que sepas esto, aún cargando ese peso, Dios nunca me abandonó. Hubo noches en que sentí algo sostener mi mano. Hubo días en los que sentí paz, incluso sin merecerla.
Hubo momentos en que tu oración me salvó más de lo que imaginas. Elena, no juzgues a Marcos con dureza eterna. Él falló. Sí, falló. Pero yo también fallé al permitir que todo quedara así por tanto tiempo. Sé que perdonar no significa aprobar, pero perdonar es liberar el corazón. Y tu corazón es demasiado precioso para quedar encadenado a mi pasado. Si ya no estoy ahí cuando termines de leer esta carta, quiero que sepas que te amé con cada respiración que di a tu lado y que, a pesar de mis fallas, intenté amarte como Cristo nos ama, con entrega. Oro para que sigas adelante, vive, sueña. No congeles tus emociones por mi causa y, por favor, si Dios toca tu corazón, no dejes que Marcos muera preso de la culpa que me esclavizó tantos años. Te amo. Y si Dios permite, nos encontraremos de nuevo, de tu esposo que siempre te perteneció, Julio. Cuando terminó la lectura, Elena dejó caer la carta sobre sus piernas. Las lágrimas corrían libres, silenciosas, pero sin desesperación. Era un dolor antiguo mezclado con una paz nueva, casi inexplicable. Miró a Julio. Tú siempre cargaste esto solo, dijo acariciando su rostro. Y aún así me amaste de un modo que nunca podré olvidar. Se inclinó y apoyó su frente en la de él, cerrando los ojos. Señor, susurró, dame fuerzas para hacer lo que Julio pidió, porque yo sola no puedo. Permaneció allí unos segundos más, sintiendo su respiración débil y ligera. Luego se levantó. Era hora. El perdón que libera Marcos aún estaba en el pasillo. Cuando vio a Elena, se enderezó de inmediato, con expresión asustada y culpable. Elena, yo... Ella levantó la mano pidiendo silencio. Ya leí. Marcos tragó saliva. Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que él jamás esperó oír. Tienes que entrar. ¿Entrar? Abrió los ojos desmesuradamente. No, yo no puedo verlo así. Marcos, dijo Elena firme, él pidió esto, y yo también lo necesito. Él vaciló, pero ella abrió la puerta de la UCI, invitándolo. Marcos entró, casi tropezando con sus propios pies. Cuando vio a Julio, su rostro se desmoronó. Fue hasta la cama, colocó la mano sobre la de él y cayó de rodillas. Perdóname, por el amor de Dios, perdóname. Elena lloraba al lado, pero no intervino. El monitor cardíaco pitó. Un cambio, una arritmia leve. Marcos sollozaba, sosteniendo la mano del amigo. Dios, si todavía escuchas a alguien como yo, ten misericordia de él y de mí. Elena se acercó y puso la mano sobre su hombro. Marcos, levántate. Él se incorporó despacio, avergonzado. Sé lo que hiciste, dijo ella, con voz firme pero suave. Sé lo que nos costó. Sé cuánto destruyó a Julio por dentro. Pero no voy a continuar este ciclo de destrucción. Marcos mantuvo la cabeza baja. Yo debería estar preso. Tal vez, respondió ella. Pero hoy lo que necesitas es ser libre. Y eso no depende de una cárcel. Depende de un arrepentimiento verdadero. Depende de la gracia de Dios. Él lloró aún más fuerte. Y entonces Elena hizo algo que quebró todo a su alrededor. Lo abrazó. Marcos se quedó rígido, como si no supiera qué hacer. Luego, lentamente, se desplomó sobre ella, llorando como un niño. Elena oró en voz baja, firme, intensa. Señor Jesús, somos polvo, somos falibles. Fallamos, pero tú eres bueno, tú sanas, tú restauras. Así que, Padre, lleva esta culpa lejos. Quita el peso que mató a Julio por dentro y haz nacer algo nuevo. Haz nacer arrepentimiento, haz nacer vida, haz nacer fe verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. El ambiente pareció volverse más ligero, como si algo hubiera sido arrancado, no por fuerza, sino por gracia.
Marcos se apartó, limpiándose el rostro. No merezco esto. Ninguno de nosotros lo merece, respondió Elena. Por eso se llama gracia, el último milagro silencioso. El médico entró, llamando la atención de ambos. Lamento interrumpir, pero necesitan ver esto. Elena se heló, corrió hacia el cuarto. El monitor mostraba algo improbable. El corazón de Julio se estaba estabilizando. La arritmia había desaparecido. El médico estaba perplejo. No es común, admitió. De hecho, no tiene sentido. Su condición no suele revertirse así. Elena llevó la mano a la boca, con lágrimas corriendo. Marcos cayó de rodillas al verlo. El médico continuó. No voy a mentir, aún está muy débil, pero esto es una mejora inesperada. Elena se acercó a su marido tomando su mano. Julio, amor, si puedes oírme, la verdad salió, y el perdón llegó, y la gracia de Dios está aquí. Besó su mano. Puedes descansar. Lo que estaba escondido fue liberado. Y por primera vez en semanas, Elena vio algo increíble, un pequeño movimiento. Los dedos de Julio apretaron los de ella, débiles, pero reales. Ella lloró, riendo y sollozando al mismo tiempo. Él escuchó, dijo Marcos, con la voz quebrada. Elena cerró los ojos, agradeciendo en silencio. Ese era el milagro silencioso que ella había pedido. No una cura instantánea, no un espectáculo sobrenatural, sino la confirmación de que Dios estaba presente, en el perdón, en la verdad, en el vínculo restaurado, en la ligereza que finalmente había llegado. Epílogo. 3 meses después, Julio salió del hospital aún debilitado, pero vivo, muy vivo. Su caminar era lento pero constante. Su sonrisa, aunque pequeña, había regresado. Y la paz, esa era evidente como nunca antes. Él y Marcos conversaban cada semana. A veces oraban juntos, a veces lloraban juntos. La verdad, finalmente revelada, comenzaba a sanar a ambos. Y Elena se había convertido en una fortaleza. No una fortaleza fría, sino una que cargaba la presencia de Dios. Una fortaleza de fe, amor y resiliencia. Una tarde, sentados en la terraza de casa, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Julio. «Volviste para mí», dijo en voz baja. «Volví», respondió él apretando su mano. «Dios me devolvió, y me devolvió mejor, libre». Ella sonrió. «La verdad duele, pero sana». Él asintió. «Y el perdón salva». Elena miró al cielo, donde el sol se ponía lentamente, tiñendo todo de dorado. «Dios nunca nos dejó», dijo ella. «Nunca», respondió Julio, y allí, en aquella terraza sencilla, la vida volvió a comenzar. Sin pesos antiguos, sin sombras escondidas, solo gracia, solo redención, solo el amor que sobrevive a lo que parecía imposible.